nuevamente estar con ustedes en esta mañana, dando el cuarto paso de lo que hemos venido estudiando acerca de un tour por la casa del Mesías. Y el día de hoy vamos a analizar el paso número 4. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a analizar lo que vamos a estudiar en esta mañana y a comprenderlo mejor. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, estamos contentos y agradecidos por la oportunidad de este hermoso día, de estar vivos nuevamente, de que nuestros seres queridos también viven, oh Dios, y gracias a ti estamos aquí para poder estudiar un poco tu palabra. Abra nuestra mente el entendimiento, Señor. Háblenos a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, y ayúdanos a comprender su verdad. Bendiga a todos los presentes, bendiga a todos los que están escuchándonos a través de las redes sociales, y gracias por tu amor y tu misericordia, porque en tus manos nos encomendamos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, durante los últimos sábados hemos venido estudiando acerca de los pasos que el Señor Jesús dio entre tanto que estaba aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y le hemos titulado un tour por la casa del Mesías. A saber, ¿no es cierto?, hemos venido analizando los primeros 3 pasos que fue la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Hemos estudiado el segundo paso que fue el sacrificio que Él ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Amnos. Y luego hemos venido analizando la resurrección del Señor Jesús. Y habíamos mencionado, para los que no nos habían visto anteriormente, que en cada uno de estos pasos el Señor Jesús cumplió cabalmente el objetivo. Vivió una vida pura y santa, como la Biblia lo indicaba que debía ser en representación del ser humano. Murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mancha, sin contaminación. Resucitó de entre los muertos, dando a cada uno de aquellos que vivieron antes, creyendo en el sistema de sacrificios que apuntaba al Mesías, la salvación y vida eterna, y también para nosotros los que ahora vivimos y creemos en Él. Hoy vamos a estudiar el cuarto paso. El cuarto paso está relacionado con la intercesión del Señor Jesús. Recuerden que después que el sacerdote ofrecía el sacrificio, se lavaba, ¿no es cierto?, la vestidura, las manos en el lavacro, iba con la sangre del corderito que representaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llevando en la sangre los pecados del individuo que había confesado, poniendo sus manos sobre la cabeza del Cordero, confesando todos sus pecados y pasando sus pecados al Cordero. Entonces, Él iba al lugar, al santuario, al lugar santo, entraba y luego nosotros vemos que entra a interceder. La Biblia dice, en el libro de San Juan, el capítulo 3, el verso 14 al 16, uno de los versículos extraordinarios de la Biblia, porque la Biblia dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, mire usted, así es necesario. La palabra necesario aquí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y nos va a explicar la razón por la cual es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice el versículo, versículo 15, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nosotros habíamos pecado, o toda la raza humana a través de Adán pecó, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y era necesario que alguien que no hubiese pecado, que hubiese vivido una vida santa y pura, viniese a sustituirnos. En este caso el Señor Jesús vino a hacerlo. El mismo Dios que en el libro de San Juan nosotros leemos, que creó el mundo y que por Él todas las cosas subsisten y que sin Él nada de lo que existe ahora
existiría, entonces vemos que Él se convirtió en uno de nosotros. San Juan 3, 14. Y vemos y dice aquí, ¿no es cierto?, que 14, 15 y 16, estamos leyendo el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, era necesario que Él muriese, que usted y yo creyésemos para que no nos perdamos. ¿Para que no nos perdamos de qué? De vivir nuevamente al lado de nuestro Creador, al lado de nuestro Dios. Recuerden que cuando el hombre fue hecho al principio, fue hecho a imagen de Dios. Cuando el hombre pecó, esta imagen, esta gloria de Dios que le cubría, se le desapareció, se le quitó. Y ahora el hombre, según el apóstol Pablo, está, ¿no es cierto?, según el apóstol Pablo, el hombre está separado de Dios, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, dice el apóstol Pablo. Entonces era necesario que el Señor Jesús muriese por nosotros, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el versículo 16 vuelve a enfatizar. ¿Por qué vuelve a enfatizar? Porque aquí hay dos cosas que suceden. Número uno, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Parte número uno, Dios amó al mundo. En otras palabras, la iniciativa la toma Dios. Dios es amor, Dios ama al mundo. El mundo fue creado por Dios, el mundo pecó, Dios viene, se convierte en uno de nosotros y salva al mundo. Recuerden, la paga del pecado es muerte, pero Dios toma en sí nuestra muerte, muere por nosotros, toma nuestros pecados, paga la consecuencia del pecado que nosotros cometimos. Ahora, y Él dice, yo he amado el mundo. Yo he amado el mundo de tal manera. ¿Cuál es ese tal manera? De tal manera es que Cristo vino a convertirse en uno de nosotros, no escatimando ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Vino, se convirtió en uno de nosotros, vivió una vida pura y santa por nosotros, murió en la cruz del Calvario por nosotros, y ahora resucitó de entre los muertos por nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice de tal manera, ese tal manera es el misterio de que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se haya convertido en uno de nosotros, solamente por amor a usted y por amor a mí. Y entonces la primera parte es que Dios ama al mundo y lo demuestra convirtiéndose en uno de nosotros, viviendo como uno de nosotros y muriendo por nosotros. La segunda parte, que es sumamente importante que notemos, es que la Biblia dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuál es la parte suya, la parte mía en esta parte aquí? Primero Dios da a su Hijo, muere por nosotros. Ahora, ¿cuál es la parte mía? Para que yo crea. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, recapitulando lo que habíamos dicho anteriormente, cuando el Señor Jesús vive una vida pura y santa, muere en la cruz del Calvario, resucita, lo hace para toda la humanidad. No hay un solo ser humano que haya sido dejado a un lado. Todos nosotros, como todos pecamos, y por causa de un hombre entró la muerte al mundo, por cuanto todos pecamos, ahora por causa del Señor Jesús entró la vida. Entró la vida para todos los seres humanos que jamás hayan vivido en esta tierra. Todos tenemos la oportunidad. Ahora, pero hay algo que debemos de notar, que para poder alcanzar este privilegio, yo le voy a hacer más o menos una idea. Hágase la idea que el Señor Jesús, con su vida, con su muerte y su resurrección, abrió una puerta, una cuenta bancaria, con suficientes fondos, porque la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una cuenta con fondos suficientes para cubrir los pecados de todos los seres humanos que existen o que jamás hayan existido aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En esa cuenta bancaria están los nombres de cada uno de los seres humanos que han estado aquí en la tierra o que estarán.
Pero para recibir ese privilegio tenemos que ir y hacernos, ¿cierto?, dueños o solicitar ese crédito que el Señor abrió en nuestro nombre para que nosotros pudiésemos pagar la deuda. La deuda que no podemos pagar nosotros como seres humanos. Pero Jesucristo vino y murió en nuestro lugar y pagó esa deuda. Entonces, miren ustedes, este hombre llamado Jesús, nuestro Dios, vivió una vida pura y santa para que usted y yo podamos disfrutar de los privilegios que ahora, al estudiar su palabra, encontramos en la Biblia. Bien interesante. Recuerden ustedes que la obra en el campamento y en el atrio fue corpórea, toda la raza humana. Por eso la cuenta que él abrió es para toda la raza humana. De tal manera que nadie pueda decir, oh no, yo me perdí al final de los siglos, porque yo no supe, porque a mí nadie me dijo, porque no había suficientes fondos para mí, o porque Dios solamente murió por los buenos, y como yo soy malo, Él no murió por mí. La obra de Jesús abarca a todo ser humano, pero la obra de Jesús en el santuario celestial es individual y personal. Sí, Él fue a interceder por nosotros en el santuario celestial, pero de una forma individual. La salvación no es colectiva. La muerte de Jesús sí abarca a todos los seres humanos. Su vida, su muerte y resurrección abarca a todos los seres humanos. A todos se les da la oportunidad. Pero el perdón es individual, porque la salvación es individual. Yo no me salvo por lo que mi vecino haga, o porque mi esposa haga, o por lo que haga mi papá, o por lo que mi mamá crea, o mi abuelito haya creído. No, yo me salvo según la Biblia, porque he creído en el unigénito Hijo de Dios, quien dio su vida por mí, que soy un vil pecador. Entonces, solo aquellos que se arrepientan de sus pecados y los confiesan delante de Dios y se apartan de sus pecados, alcanzarán misericordia. En otras palabras, usted y yo tenemos que confiar en la vida, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y recibiremos el perdón de nuestros pecados. Ahora miren ustedes, durante los 2000 años que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, Jesús nuestro Señor ha estado intercediendo por todos aquellos que por medio de Él nos acercamos a Dios. Mucha gente ha de pensar, como el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por todos los seres humanos fuimos perdonados. No, el perdón es individual, porque no somos responsables los demás de los hechos de los otros. Tenemos que individualmente venir al Señor. Entonces, ¿qué ha estado haciendo nuestro Señor Jesús durante este tiempo? Según la Biblia, ha estado recibiendo, como si podríamos decir, clientes, como abogado que es, en el santuario celestial. Después de adquirir los beneficios de la salvación en la tierra, Jesús los aplica en el lugar santo. Recuerden que cuando Él resucitó, en el libro de Mateo, que leímos la semana pasada, Mateo capítulo 28, verso 18, la Biblia dice que el Señor Jesús le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por su vida, su muerte y resurrección, Cristo obtuvo toda la potestad de la tierra que el enemigo antes reclamaba como suya. Ustedes recuerdan que cuando Él fue tentado, el enemigo vino y le dijo: bueno, pues todo esto te doy. Dice que lo llevó a una parte muy alta y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: todo esto te doy porque a mí me ha sido dado, si postrado me adorasen. Eso está en el libro de Mateo capítulo 4, versos del 4 al 10. Entonces el enemigo se creía dueño de todo.
como se creía dueño también de su vida y de la mía. Pero gracias a Dios, que a través del Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos la oportunidad de volver a Dios. Y permítame decirle que Dios no obliga a nadie a buscarle. Dios no obliga a nadie a aceptar su sacrificio. Tiene que ser voluntario. Cuando nosotros observamos cómo Él sufrió, cómo Él padeció por su culpa y por mi culpa, porque nosotros debimos haber pagado la deuda que Él pagó, entonces nos damos cuenta que el amor de Dios es tan grande para nosotros los pecadores y nos sentimos constreñidos con el deseo tan grande de poder decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor nos da las iniciativas, ¿no es cierto?, de arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora miren ustedes, Cristo se ha comprometido como nuestro sustituto y garante y no pasa por alto a nadie. Él dijo que los que a mí vienen yo no les echo fuera. No importa cómo seamos. Lo importante es que reconozcamos que tenemos un problema, que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que por sí solos no podemos alcanzar la salvación y que solo a través del Señor Jesús podemos lograrlo. Entonces, habiendo reconocido esto, ¿no es cierto?, nosotros venimos a Él. Y Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. Hay, recuerde, un fondo inagotable en Jesús para aquellos que queremos vivir una vida de perfecta obediencia delante de Dios. En el cielo, los méritos del Señor Jesús, su abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso fragante delante de Dios, que se ofrece justamente o juntamente con las oraciones de cada uno de los que le buscan, del pueblo de Dios. Entonces, mire usted, déjenme leerles este párrafo interesante que encontré en este libro llamado Hijos e Hijas de Dios, página 24. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida perfecta, comprometido a interceder en nuestro favor. Y el Padre siempre oye al Hijo. Es decir, cuando usted y yo, tocados por el Espíritu Santo, reconocemos que no somos nada sin Dios y que por haber vivido separados de Dios vivimos desordenadamente y vacíos, separados de Dios, alejados de las bendiciones de Dios. Reconocemos esto. Dice que Dios, a través de Jesús, nos mira como que si nunca hubiésemos pecado. Veamos lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, tratándonos con cariño, con amor, como siempre Dios lo hace. Dice, hijitos míos, el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? Que hemos vivido separados de Dios por causa del pecado. Que por causa del pecado, el Dios infinito se convirtió en uno de nosotros, vivió una vida santa, tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Y recuerden ustedes que la vida que la Biblia narra acerca del Señor Jesús no fue fácil. Fue una vida pura y santa, pero no fue fácil. Tuvo que soportar toda clase de vituperios, falta de respeto, y vivió una vida santa y pura solamente por nosotros. Entonces, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire usted, es interesante cómo la Biblia nos da la esperanza a nosotros. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hágase la idea
de que nosotros reconocemos nuestro problema, tenemos un conflicto en nuestra vida que no podemos resolver y que el único abogado que es capaz de poder defendernos contra las acechanzas del diablo es nuestro Señor Jesús. Venimos delante de Él, exponemos nuestro caso, que son nuestros pecados, los confesamos, después de habernos arrepentidos, Él nos perdona. Y ahora Él viene e intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Le dice: Padre, yo morí por Él. Mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Yo sufrí por Él. Yo pagué con mi vida todos los errores y pecados que este hombre, que esta mujer, que este señor, esta señorita cometieron. Yo he pagado la deuda. Y Dios el Padre, con amor y ternura, acepta a aquel individuo que a través de Jesús se allega al Padre para pedir perdón. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25, que Jesús dice: puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Estamos más o menos captando la idea. No es para todo el mundo. La salvación es brindada a todo el mundo, pero el perdón es individual. Y la Biblia dice en este capítulo 7 de Hebreos, versículo 25, que Jesús intercede tan solo por aquellos que por Él se acercan a Dios. Imagínese usted que usted tiene un caso legal y el famoso abogado de su pueblo sabe que usted tiene un caso, pero mientras usted no lo contrate para que lo defienda, Él no lo va a defender. Necesitamos contratar a Jesús, nuestro Señor, para que Él nos defienda. Y dice el libro de Hebreos: por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿A quiénes? A los que por Él, por Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy interesante. Romanos 8, versículo 33 y 34, Jesús intercede, y escuche bien lo que la Biblia dice: Jesús intercede solo por los que le buscan. ¿Está claro eso? La Biblia dice: por los escogidos. Veamos lo que dice la Biblia. Romanos 8, versos 33 y 34. Dice la palabra de Dios: ¿quién acusará a los escogidos? Se hace la pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos? La respuesta es: los escogidos de Dios. La respuesta es: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recuerde que el apóstol Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia de los romanos. La Biblia no enseña que Cristo perdonó todos los pecados en la cruz. La Biblia dice que Él hizo provisión para todos los seres humanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay que creer. ¿Creer qué? Que Cristo murió en su lugar. ¿Creer qué? Que por causa de mi pecado yo estaba destinado a morir eternamente, pero que por Jesús nuestro Señor ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida. La Biblia es muy clara, siempre está enfatizando: si usted quiere ser salvo, usted tiene que creer. Y recuerde que creer es parte de tener fe, porque la Biblia también dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando la palabra de Dios habla acerca de creer, está involucrando la fe. Y la fe es creer, confiar y obedecer. En otras palabras, cuando la Biblia dice aquí: para todo aquel que en Él cree, significa es aquel que tiene confianza en Dios, aquel que obedece a Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Peor creer en alguien que no conocemos. Y si no creemos y no confiamos en alguien que no conocemos,
difícilmente le vamos a obedecer. El problema de muchos de nosotros ahora es que simplemente nos quedamos en el punto de creer. Todo el mundo cree que Dios existe, es verdad. Todo el mundo cree que Cristo murió en la cruz del Calvario, que un día vino a vivir en el pueblo de Israel, y que etcétera, etcétera. Todo el mundo cree eso. O por lo menos la mayoría cree esto. Pero sin embargo, la Biblia dice que los únicos que van a ser beneficiados son aquellos que ponen en práctica los requerimientos que la palabra fe en sí contrae. Creer en Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de todos los que le buscan. Ahora, no solamente eso. Mire usted, la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, recuerdan ustedes el gran sermón del apóstol Pedro en el Pentecostés. Él le comienza a predicar, versículo 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando la Biblia comienza, el Nuevo Testamento, las frases que comienza Juan el Bautista, el Señor Jesús, los discípulos, Pablo, es la frase arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón de pecados no hay justificación. Sin justificación, ¿no es cierto?, no puede comenzar el proceso de la santificación, que es el proceso de la conversión, transformación del individuo hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga y será entonces glorificado. 1 Corintios 15. Pero el apóstol está diciendo aquí: arrepentíos. Porque cuando uno peca, uno hierra en el blanco. En vez de ir hacia Dios, el ser humano se aparta de Dios y quiere hacer las cosas que le agradan hacer, alejado de Dios. Arrepentirse es darse una vuelta, un giro de 180 grados, y en vez de ir para allá, ahora voy para donde Dios. En vez de ir hacia los placeres de este mundo y las vanidades de la vida, ahora busco a Dios. Y el paso es, ¿no es cierto?, arrepentirse, dice el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese. ¿Por qué es necesario? Porque el bautismo significa la muerte a la vida antigua y la resurrección a la vida nueva. Ahora, la Biblia dice: cada uno de vosotros. Busque su Biblia. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Si fuese como la gente piensa, que cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario perdonó los pecados de todo mundo, entonces todo mundo está perdonado y todo mundo puede ir delante de Dios. Pero no es así. Él hizo provisión para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora, nuestro paso segundo es mi oportunidad que Dios me da de creer en Él, ¿no es cierto?, y hacerme acreedor a ese beneficio. Ahora dice: para recibir el perdón, arrepentirme individualmente cada uno y recibir el perdón de los pecados, y luego, cuando ya he pasado por este proceso de arrepentimiento, confesión, perdón, muerte a la vida antigua a través del bautismo, resucitar a vida nueva, el Espíritu Santo toma el control de mi vida. Y dice aquí el versículo 38, la última parte: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes que yo conociese al Señor Jesús, mi vida estaba siendo liderada por el enemigo, por los deseos de la carne, dice la Biblia, los cuales son enemistad contra Dios. Ahora que mi vida ha sido transformada, perdonada por Jesús, porque he aceptado su sacrificio por mí, la Biblia dice que el Espíritu Santo toma el control de mi vida. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Como Dios, el Padre, Jesucristo, intercede por mí, el Espíritu Santo me instruye, me capacita, me guía, me da la orientación, porque la Biblia dice, Jesucristo mismo dijo, nuestro Señor: es necesario que yo me vaya para que
viniese el Espíritu Santo, el otro Consolador, el cual no hablará de sí mismo, sino que hablará de lo que ha escuchado hablar, del plan de salvación a través de nuestro Señor Jesús. Entonces Él comienza a guiar mi vida. Yo voy a tener aflicciones, voy a tener problemas, pero la Biblia dice que todo aquel que se somete a Jesucristo alcanzará la victoria. Aún el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, más el morir es ganancia. Entonces vuelvo a decir, mire, el libro de Hechos, capítulo 5, verso 31 dice, a el apóstol Pedro, hablándole al pueblo judío, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Recuerde, Jesús, para dar a Israel arrepentimiento y perdón. ¿Quién creen ustedes que es el que da el arrepentimiento? Es Dios. ¿Quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Y una vez convencido, nos lleva a Dios, a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos 10, 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de sus pecados por su muerte. Todo es, ¿no es cierto?, un contacto personal con Dios. Cristo hizo lo que tenía que hacer para todos los seres humanos, pero para recibir el perdón y los beneficios tengo que acercarme a Dios a través de Jesús y recibir los beneficios. Recuerde, el asunto de la salvación es como cuando uno tiene un dolor de cabeza. Ahí está el remedio, ahí está el agua, la pastilla, el agua para ser tomada, pero mientras yo no la tome, no voy a tener los beneficios de la medicina. Mientras yo no acepte a Cristo como mi Salvador personal, yo no podré tener los beneficios de la salvación. Seré simplemente un creyente, un oidor, pero no seré un cristiano convertido. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 28, el verso 13, dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde dice aquí la Biblia que Cristo murió para perdonar todos los pecados del mundo en la cruz? O que Cristo perdonó todos los pecados en la cruz, perdón. Hizo provisión para el perdón de todos los pecados, de todos los seres humanos. Pero nosotros tenemos que ir a Jesús y pedir el perdón y recibir el beneficio. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, haciendo el énfasis, tenemos que venir a Jesús. Tenemos que venir a Jesús. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Si usted quiere prosperar en la vida espiritual, en la vida matrimonial, en la vida familiar con sus hijos, en relación con sus compañeros de trabajo, etc., usted tiene que reconocer que si encubre cualquier cosa que hizo en contra de aquella persona, de aquel individuo, usted no va a ser feliz, no va a prosperar, porque eso le va a estar ahí, ¿no es cierto?, calando, fastidiando, hasta que usted reconozca. Y dice aquí, el que confesare sus pecados, alcanzará misericordia. Pero la segunda parte dice, si se apartara. O sea, bien clarito dice el versículo 13 del capítulo 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Otra vez, un asunto personal. La salvación es personal, una relación entre usted y yo, Dios, entre Dios y mi persona. Es la única forma de poder alcanzar la victoria. Miren lo que encontré en este libro precioso que se llama Fe y Obras, página 118. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. ¿Qué cosa?
la justicia de Cristo. Es que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que lo justifica. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Qué precioso eso. Es decir, cuando yo vengo a mi Señor Jesús, arrepentido, confesando mis pecados, apartándome de aquello que me separó de mi Dios, el manto de justicia de Cristo me cubre. Y ahora delante de Dios yo soy o estoy como que si nunca hubiese pecado, porque eso es la gracia y la misericordia de Dios. Que Cristo, aun cuando nosotros éramos pecadores, murió por nosotros. Ahora debemos darnos cuenta nosotros que hay algo muy interesante, de que el asunto todo gira en base a Dios. Es Dios el que busca, es Dios el que se convierte en uno de nosotros, es Dios el que vive por nosotros, es Dios el que muere en nuestro lugar, es Dios el que resucita entre los muertos y es Dios el que ofrece su vida pura y santa, su sacrificio puro y santo en nuestro favor. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una vez que lo encontró, le dio la oportunidad y dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es muy interesante que nosotros recordemos, y permítame leerles este otro párrafo interesante que encontré en este libro que se llama Historia de la Redención, página 405, y dice así: el rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo, que descendió en el día de Pentecostés, apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al santuario celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos, mire, no dice sobre el mundo, sus discípulos, los beneficios de su expiación. Si usted quiere ser uno de los beneficiados de la vida, la muerte y resurrección de Cristo en el lugar del ser humano, usted tiene que aceptar a Jesús como su Salvador personal. Usted tiene que venir a Jesús tal cual es. No necesitamos cambiar. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No piense que para venir a Jesús tengo que ser bueno. No, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Entonces, hay una cosa interesante que debemos notar, que recuerde usted que hay un juicio que se tiene que dar. Y cuando hay un juicio, aquí en la sala pueden haber 20 acusados, pero yo soy abogado y tengo mi cliente ahí. Yo solamente voy a abogar por aquel cliente que me contrató, no por los demás. Podría haber, ¿no es cierto?, defendido a cualquiera de ellos, pero por el simple hecho de que ellos no me contrataron, yo no sé, no puedo hacer nada por ellos. Más o menos esa es la idea en el asunto de la salvación. Cristo está intercediendo por nosotros, pero Cristo solamente va a interceder por aquellos que lo contratan como su abogado, por aquellos que decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Él puede mediar por todos nosotros, pero solo lo hará por aquellos que lo contraten. Así, recuerden, como en el antiguo santuario terrenal se hacía la expiación por los pecados, los beneficios de la sangre del corderito eran solamente para aquel que lo traía y ponía sus manos sobre él y confesaba sus pecados. No era para todos, pero había sí uno que a fin de año, cuando era la purificación del santuario, a fin de año había uno que se sacrificaba que representaba a todo el pueblo, pero ya todo el pueblo tenía que haber confesado sus pecados. Recuerde que Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados
del mundo o el pecado de cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que debo hacer ahora que sé que Cristo ascendió al cielo después de su resurrección para interceder por usted y por mí? ¿Qué debo hacer? Pues la Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz, la voz de Dios, y abre la puerta, él va a entrar. La invitación de Dios está abierta para todos los seres humanos. Pero solamente van a ser salvos aquellos que escuchen la voz de Dios y acepten el llamado de Dios y vengan delante de Dios y acepten el sacrificio expiatorio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ustedes saben que la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su vida, su muerte y su resurrección en la cruz, ¿no es cierto? Cuando Él cumplió todos estos pasos que hemos venido estudiando. Es importante que nosotros notemos que sin Cristo, dice la Biblia en el libro de San Juan 15, nada podemos hacer. La Biblia es clara. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 15, si nosotros tenemos nuestra Biblia con nosotros, ahí está hablando acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. San Juan 15. Dice, yo soy la vid y vosotros, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no permanece en mí, no lleva fruto. Si usted quiere llevar frutos como resultado de un encuentro con Dios, tiene que permanecer en Jesús. Y Él dice bien clarito, permaneced en mí, versículo 4 del capítulo 15 de San Juan, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La invitación es a permanecer en Jesús. Mientras nosotros permanezcamos en Jesús, siempre vamos a tener la victoria. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora que usted sabe que Cristo está intercediendo por usted, que no importa qué clase de vida haya llevado, cuántos pecados haya cometido, pueda que haya hecho lo peor de lo que más o menos nos podemos imaginar. El mensaje de hoy es, Cristo le ofrece salvación. Cristo le ofrece su vida, su muerte y su resurrección para beneficiarlo, para darle la oportunidad de venir al Padre tal cual usted es y ser perdonado y ser observado como que si nunca hubiese pecado. Es tan precioso ver cuando la Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. No basta con confesarlos, no basta con saber que hemos pecado, no basta con saber que hay un Salvador, no basta con saber que Cristo viene pronto, no basta con saber de que hay salvación y vida eterna. Es importante, sumamente importante que aquel que confiese sus pecados se aparte, porque es la única forma de alcanzar misericordia. El que confesare sus pecados y se aparte alcanzará misericordia. Miren lo que encontré en este precioso libro que se llama Conflicto de los siglos, página 416. Con esto vamos terminando. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, estamos hablando aquí del santuario, así también la purificación real de lo celestial debe ser
debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, debe examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios. Sigue diciendo, la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Dijo, no estamos hablando aquí que vamos a ser salvos por las obras. Aquí las obras son el resultado de una vida consagrada a Dios. Como los frutos del Espíritu son el resultado de una vida consagrada a Dios. Las obras que el cristiano produce no las hace para ser salvo, las hace porque ya es salvo en Jesús. Y eso es importante que notemos. Entonces, es interesante que notemos que Cristo acepta a todo aquel que viene a Él. Pero solamente los beneficios de su sacrificio serán para aquellos que se han arrepentido y apartado de sus pecados, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Ahora, ¿por qué es necesario el juicio? Porque es necesario ver que todos los que fueron a Jesús arrepentidos, su arrepentimiento era genuino y no era un arrepentimiento fingido o presionado por el temor a no morir. Querido amigo, querido hermano, Dios quiere interceder por usted. ¿Qué más puede haber hecho Dios que morir y sufrir en la cruz del Calvario por usted y por mí? Porque nos ama. ¿Qué más pudo haber hecho Dios? Dios lo ha hecho todo. Dios lo ha dado todo. ¿Cuánto dará usted por Dios? ¿Desperdiciará el sacrificio del Señor Jesús? ¿Desperdiciará el manto de justicia que Dios le ofrece para perdonar todos sus pecados, limpiarlo de toda maldad y darle la oportunidad de vida nueva? ¿Desperdiciará usted la oportunidad de venir a través de Jesús al Padre y ser visto por Dios a través de Jesús como que si nunca hemos pecado? Recuerden lo que Pilato le dijo a los judíos de aquel entonces. Aquí está Jesús, llamado el Cristo. Acá está Barrabás. ¿Qué hacemos con Jesús, llamado el Cristo? Crucifíquenle, digo, crucifíquenle. ¿Qué hará usted con Jesús, llamado el Cristo? ¿Seguiremos sacrificando al Señor Jesús con nuestra forma de vida, con nuestros actos, ignorando que el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento? Si su deseo es que Cristo comience a hacer el trabajo de la transformación en su vida y que a través del Espíritu Santo su vida pueda ser transformada y llevada, ¿no es cierto?, de gloria en gloria en Jesús. Póngase de pie o levante su mano donde esté y oremos a Dios como una señal de que hoy pedimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y que Cristo siga intercediendo por nosotros delante del Padre, para que cada día podamos ser vistos como que si nunca hemos pecado. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el Señor Jesús, por su vida, por su muerte, por su resurrección, por su intercesión por nosotros en el santuario celestial. Padre, venimos delante de su presencia tal cual somos, llenos de flaquezas, debilidades, problemas, dificultades, porque usted es el único que nos puede ayudar a alcanzar la victoria. Envíe su Santo Espíritu en nuestras vidas, Padre, y comience este trabajo que necesita ser hecho en nuestros corazones y en nuestra mente. Cámbienos, que podamos tener la mente de Jesús, puro y limpio, pensamientos puros y santos, que nuestras palabras, oh Dios, sean palabras dulces, por si algún día tenemos que tragarnos nuestras palabras. Padre eterno, en sus manos estamos, porque para siempre es su misericordia. Lo pedimos y lo suplicamos todo esto, no porque lo merezcamos, sino porque Cristo nos ama tanto, que dio su vida por nosotros.
y en su nombre sagrado le suplicamos y le agradecemos por ser propicio a nosotros pecadores. Amén. Muy bien, que Dios nos bendiga. La próxima semana estudiaremos el quinto paso que está relacionado, ¿no es cierto?, el juicio en el lugar santísimo. ¿Por qué es necesario el juicio? Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana.